Bueno, comenzamos entonces esta segunda y última reflexión sobre la adoración, pero en el estado contemplativo, o sea, profundizando un poco más del tema que ya comenzamos. Y les voy a leer de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 5, desde el versículo 7, la venida del Señor. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser juzgados. Mirad que el juez está ya a las puertas. Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamaron felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Palabra de Dios. Pues teniendo en cuenta precisamente lo que nos acaba de decir el apóstol sobre el Señor ser compasivo y misericordioso, a pesar de todos los sufrimientos que nos comparte durante este destierro, y a pesar de su firme pedagogía. Ustedes saben que podemos tomar como ejemplo el Evangelio, y vemos que durante la vida pública de Jesús con sus apóstoles, Él nunca los felicitó en ningún momento, y no porque fuera un maestro cruel, sino porque es el maestro perfecto, que siempre está pidiéndonos que lo demos todo, empujándonos a dar más. Miren el ejemplo de Pedro caminando sobre el agua, lo cual es muy atrevido a hacer eso. Se necesita mucha valentía para hacer lo que él hizo. Sin embargo, no alcanzó a llegar hasta donde el Señor, y el Señor lo rescató, pero le dijo: hombre de poca fe. Uno esperaría humanamente que un maestro le diga: bravo Pedrito por los 20 pasos que diste, ahí vas, ahí vas. No, el maestro divino nos pide todo, nos pide la perfección, porque solo la perfección nos lleva al cielo. Al cielo no entra lo imperfecto, entra lo puro y perfecto, y sabemos que solos no lo vamos a lograr, porque pues partimos de una base imperfecta e impura que somos nosotros por naturaleza innata, pero al mismo tiempo sabemos que la redención en Jesucristo es el completarnos. Él nos completa lo que nos falta. ¿Y qué nos falta a nosotros para ser uno con Él? Nos falta la vida, y Él es la vida, porque nosotros estamos en la muerte. Ustedes saben que somos seres mortales, o sea que somos seres sentenciados a la muerte. Sin embargo, el Señor Jesús viene para levantarnos esa sentencia. Yo pienso que si solamente observamos eso, ya nos damos cuenta de quién es Jesucristo. El único que puede hacer eso, porque solo Dios puede hacer eso. Dios fue el que nos sentenció a muerte cuando nos desterró, pero también es el único que puede restaurarnos la vida, y así lo ha hecho en su Hijo Jesucristo. Nos ha levantado la sentencia de muerte. Por lo tanto, lo que buscamos nosotros al querer completarnos, pues es a Jesucristo, que es la vida, porque no nos completaremos hasta que no tengamos vida eterna, porque hasta el momento la única vida que hemos tenido es la temporal, que termina en la tumba. Pero Jesucristo nos ha mostrado cómo salir de la tumba, y por eso murió y luego resucitó, y nos dijo:
que todos los que lo imitáramos a Él viviríamos lo mismo. Moriríamos, pero resucitaríamos. Y mejor como lo explica San Pablo, que dice, somos enterrados como cuerpos corruptibles, pero resucitamos como cuerpos incorruptibles. Y esto es algo que queda absolutamente claro en nuestro corazón como doctrina católica, como lo que es nuestra fe, las enseñanzas del Divino Maestro en el Evangelio, que son palabras de vida eterna. Ustedes se dan cuenta que en el diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, hay algo trascendental con relación a esto, y es que la samaritana se queja con Jesús diciéndole que los judíos dicen que solo se puede adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Pero Jesús le dice, llegará un día en que ni en Jerusalén ni en este pozo de Jacob adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y cuando Él habla de enviar el Paráclito, lo nombra en esa forma y con esas palabras. Les enviaré el Espíritu, que Él les guiará en espíritu y verdad a todo lo que tienen que hacer. Y esto queda claro en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es quien hace posible que en esta consagración de los panes, del pan y el vino, ocurra esta transustanciación que convierte ese pan y vino en carne y sangre de Jesús. Y es porque es Espíritu en verdad y vida el que hace eso posible. Y cuando ya nosotros lo recibimos en la comunión, pues estamos recibiendo una sangre pura del Salvador que viene a limpiar nuestra sangre impura. Y por eso es tan importante tener esa visión de la hostia, que es la fuerza espiritual que viene de lo alto a sanar nuestra sangre y convertirla en sangre buena. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos rabia, hasta el color de nuestro rostro cambia, ¿no? Porque la rabia envenena la sangre y las pasiones desordenadas envenenan la sangre. Los pecados envenenan la sangre. Y por eso los sacramentos son aquellos que nos ayudan a ir limpiando la sangre a medida que peregrinamos por este destierro, para que el día que el Señor nos llame no nos encuentre con una sangre maleada. Y esto es lo importante de tener claro de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es un pan que viene de lo alto, el pan de ángeles, como lo llaman, pan de vida eterna, que nos cristifica. Por eso es tan importante prepararnos bien para la comunión. No en vano dice San Pablo, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, si no estás preparado, porque de lo contrario te comes tu propia condenación. Así lo habla con esas palabras, y nos damos cuenta de la trascendencia que es la comunión. Es algo que está mucho más allá de nuestro entendimiento, y desafortunadamente mucha gente en la iglesia no crece hacia el misterio eucarístico y reciben el pan en una forma prácticamente cultural, como algo que hacen, pero no en algo que trascienden, no en algo que viven místicamente, no en algo que conocen personalmente desde el alma, desde el espíritu, y por eso no se preparan. Muchas veces, especialmente, hay situaciones más graves que otras. Por ejemplo, la Iglesia Católica en Estados Unidos, Canadá, algunas partes de Europa, en muchas partes de esas se encuentra extremadamente desnutrida espiritualmente. Yo he estado en parroquias en que un domingo en una misa de 500 personas comulgan todos, y cuando le pregunto al párroco cuánta gente se confiesa, en el año no se confiesa ni el 5% de esa gente, pero todos comulgan en la misa del domingo. ¿Por qué? Porque no conocen la Eucaristía. Y si los entrevista usted,
y les pregunta si creen que Jesús está vivo en Eucaristía. No lo creen. Para ellos es simplemente una tradición, no tiene nada que ver con espíritu y verdad, nada. Y bueno, no venimos a juzgarlos a ellos, pero venimos a compartir este misterio extraordinario que se nos ha sido dado de manos de Jesucristo, quien fue quien instituyó la Eucaristía en la última cena y quien lo confirmó después de resucitar a los discípulos de Maús. Ustedes saben que cuando Jesús resucita, aparece caminando con esos discípulos que iban todos tristes y decepcionados de regreso a casa, porque habían matado a su profeta, habían matado a quien ellos consideraban el Mesías y estaban aterrados. Pero la palabra que Jesús les hablaba en el camino los llenaba como de un fuego en el corazón, dicen ellos, después de que todo pasó. Pero no fue hasta que se sentó con ellos a cenar que al partir el pan lo vieron. Inmediatamente también desapareció, pero lo vieron cuando partió el pan. Así de que Jesús se aseguró que lo primero que hizo al resucitar es que todos supieran que está vivo en el pan, ahí. Por eso les apareció en esa forma. En el camino no sabían que era Jesús, pero sí cuando partió el pan. Entonces, sabemos que después de eso que se le aparece a los apóstoles, instituye el sacramento de la confesión. Y ahí nos da ese don maravilloso de mantener nuestra amistad con Dios por medio de la reconciliación y también de mantenernos alimentados en una forma extraordinaria para que podamos tener fuerza para ser buenos. Ustedes saben que para ser buenos se necesita ser valiente. Los cobardes son malos porque no necesitan hacer ningún esfuerzo para ser malo. El perezoso se puede volver malo, pero para ser bueno hay que ser valiente, tenemos que atrevernos. Es algo muy atrevido porque tenemos que dejar todo lo que es malo. Y vivimos en un mundo malo y por lo tanto ser bueno en un mundo malo toma un paso extraordinario que solamente lo conseguimos con el Espíritu Santo después de haberle dado el sí a Dios, el sí a nuestra santidad, el sí a nuestro cambio de vida, porque Dios no impone nada en nosotros, Dios espera. Y si yo le doy el fiat, el sí a Dios sobre la voluntad que tengo para ser bueno y la incapacidad que tengo para lograrlo, entonces entra el Espíritu Santo a apoyarnos y a completarnos para llevar a cabo esa intención, que es la intención de la vida. Cuando usted viene a comulgar en gracia de Dios porque tuvo una buena confesión y recibe la comunión, usted siente una fuerza misteriosa en usted que lo mantiene con Dios, lo mantiene luchando contra las tentaciones, lo mantiene con fe, confiando en Dios a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todos los eventos del mundo, a pesar de cualquier estado sorpresivo que le llegue a su vida. Sin embargo, nada le puede quitar el amor de Dios de su corazón. Como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni las guerras, ni el hambre, ni las enfermedades, ni la persecución, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y precisamente la Eucaristía es la que nos da la fuerza para que eso sea verdad, para que eso sea una realidad, para que tengamos esa fuerza de estar firmes con Dios en todo momento, a pesar de las circunstancias que son imprevistas en nuestra vida y en el mundo. Nosotros no dependemos de este mundo, dependemos de Dios y además hemos sido escogidos, seleccionados, puestos aparte para Él y por lo tanto no nos va a desamparar, pero la condición nuestra con Dios es nuestro compromiso con nuestra santidad, como lo decíamos en la reflexión pasada. Ustedes se dan cuenta que
cada uno de los apóstoles le tuvo que dar el sí al Señor, porque el Señor nunca los forzó a quererlo, a seguirlo, a creerle. Cada uno tuvo que dar el sí. Durante la pasión del Señor todos se escaparon, menos Juan. Y luego, cuando el Señor resucita, durante 40 días estuvo con ellos apareciéndose. Y ninguno de ellos tuvo la fortaleza de ir a ninguna parte a contar que Jesús había resucitado durante esos 40 días. No fue hasta que Él, después de 9 días de haberse ascendido al cielo, les envió el Espíritu Santo, el Paráclito, que ya tomaron fuerza, se transformaron y se fueron a llevar las buenas nuevas del Evangelio, empujados por un viento extraordinario que soplaba en sus espaldas y que los llevaba por todo el mundo a testificar ese Jesús resucitado. Y precisamente ellos, cada uno, después de recibir el Espíritu Santo, estaban ya dispuestos a morir por Jesús. Ustedes saben que la razón por la cual ellos huyeron de la pasión del Señor y huyeron de ir a decirle a la gente que Él había resucitado es porque ellos no estaban preparados para morir por Jesús. No tenían esa fuerza. Esa fuerza solo vive del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ustedes viven en una nación que tiene una historia extraordinaria de martirio, como los cristeros, ¿no? ¿Y qué pasó durante ese tiempo de martirio? Que ellos nunca negaron su fe y por eso murieron por Cristo, porque se atrevieron a morir por Él. Y por esa razón hay tanta fe en este país, porque esa sangre de esos mártires es la que mantiene la fe viva en esta tierra, porque así es como el Evangelio viaja a través de los siglos por este mundo, con la sangre de los mártires, que es la misma sangre de Jesús, sangre cristificada que va pavimentando el peregrinar del pueblo de Dios por la tierra. Entonces, lo miramos desde la humanidad y nos parece muy cruel que el caminar con Jesús tenga que ser pavimentado con sangre inocente, sangre que no tenía la culpa de morir, pero murió por el Señor. Y miren que el ejemplo está en el principio de la iglesia. Todos los apóstoles, con excepción de Juan, mueren mártires. Y nos preguntamos, ¿esos eran los mejores amigos de Jesús? Y las muertes que vivieron fueron espantosas, terribles. Sin embargo, la enseñanza que hay detrás de todos esos martirios, empezando por el primer mártir, San Esteban, es la enseñanza de que no es acerca de este mundo, es acerca del mundo venidero, o sea, del reino de Dios que no es de este mundo. Si nosotros nos logramos elevar a ese nivel, entonces pueden venir hoy y entrar a esta iglesia y ponernos una pistola en la cabeza y decirnos, usted niega que Jesús es Dios porque si no se muere, y usted no lo niega y se muere. Esto es algo que nos debemos preguntar siempre. ¿Será que yo estoy dispuesto a morir por Jesús? ¿Será que si en este momento eso sucede, yo doy la vida por Él? Esto es importante tenerlo claro, porque nuestra fe debe estar edificada sobre el martirio. Así nunca vivamos un martirio físico, pero de todas maneras, si nuestra fe no tiene un espíritu de martirio, nuestra fe no está cimentada en la verdad. Tan sencillo como eso. Vean el ejemplo de los apóstoles. Cuando no tenían el Espíritu Santo, huían. No testificaban por miedo a perder sus vidas. A pesar de que Jesús había dicho, el que trate de salvar su vida la perderá. Porque Él estaba enseñándoles lo que necesitaban saber para cuando Él viviera esa pasión y lo crucificaran, y lo estaba preparando. Sin embargo, sin tener el Espíritu Santo todavía, no lo podían lograr. Pero estamos hablando entre nosotros, que somos un pueblo después de la pasión del Señor, un pueblo que ya recibió el Espíritu Santo.
Por lo tanto, nosotros no tenemos la realidad apostólica de los apóstoles antes de que Jesús enviara el Paráclito. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y por lo tanto debemos ser católicos que están llenos de Dios y que son capaces de dar la vida por el Señor. Eso es lo que debemos ser. Y preguntémonos con sinceridad, ¿será que yo tengo ese fuego del Espíritu Santo ardiente en mí que me da la fuerza para morir por el Señor? Es muy importante preguntarse eso, porque de eso debemos estar hechos. Miren que en la iglesia nos podemos acompañar por medio de la religión, de las prédicas hermosas, de las exégesis extraordinarias, predicadores brillantes, súper formados, súper estructurados, cosas muy lindas. Pero todo eso es bueno, pero nada de eso sirve si nosotros a eso no le inyectamos el Espíritu Santo y se vuelve un sermón transformante, edificante, que convierta el corazón, que nos lleve a estar seguros que estamos dispuestos a morir por el Señor. Siempre hay ciclos en la vida en los cuales los mártires son llamados a aportar sus vidas. Pasan 100 años, pasan 50 años y vienen los mártires siempre. Ahora, mientras estamos acá, hay mártires. Hay mártires en África, hay mártires en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, mártires católicos que los asesinan y no son grandes noticias, porque la vida cristiana no es popular, no es algo que venda periódicos ni que venda noticias. Por lo tanto, no nos enteramos de todo lo que le sucede al pueblo de Dios por el mundo, aunque estemos tan intercomunicados. Pero no podemos sorprendernos que de un momento a otro aparezca el martirio entre nosotros de nuevo. La prueba está que miren ustedes a Nicaragua, los pasos que está dando este dictador. Ha arrojado todas las comunidades religiosas de Nicaragua, les ha expropiado todo lo que tenían y está dando pasos gigantescos para terminar con la iglesia en Nicaragua. Y no se sabe si va a terminar en el martirio de muchos católicos. Ya de por sí han desaparecido muchos en estos años, pero es un ejemplo de cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y cómo puede suceder que seamos llamados al martirio, porque se necesita la sangre para continuar la iglesia a través de los siglos y sobre todo, entre más se acerca el regreso de Jesús, se va a necesitar mucho más sangre. Ya de por sí tenemos mucha sangre con el aborto, que son los inocentes, que son derramados en libación de manos del mismo demonio de esta sociedad perversa. Esa ya es sangre muy abundante. Lo que pasa es que esa sangre también exige reparación y por eso también viene la sangre de los mártires de la iglesia, que son aquellos que, por ejemplo, estamos en este lugar y vienen y nos eliminan y quedamos muertos en este templo, y seríamos esos mártires que esta sangre el Señor la usaría para que continúe la iglesia peregrinando hasta el regreso del Señor. Si tenemos clara la realidad del sacrificio de la sangre, entonces entendemos la Eucaristía, porque precisamente la Eucaristía es la que nos da a nosotros una realidad mística, trascendental, que nos enseña a que en ese pan insípido que hay ahí está Dios, y por lo tanto Dios quiere que nos convirtamos en ese pan insípido. Miren ustedes que pan ácimo es lo que Dios quiere que seamos, panes ácimos. Los panes aliñados y llenos de levadura son los que quiere comerse el mundo. El espíritu del mundo quiere que usted sea un pan súper aliñado, un pan lleno de levadura, hermoso, grande, atractivo, para que se lo consuma el mundo. Este es el banquete del mundo. Y por eso toda la gloria que le dan a la salud física, a la belleza física, porque eso es el pan aliñado.
Pero el Señor, por medio del misterio eucarístico, nos llama a imitar esa presencia de Dios entre nosotros, que es una presencia insípida, un pan ácimo, un pan que no está aliñado, pero es un pan de vida eterna. Y por eso el trabajo nuestro es a buscar cómo sacar la levadura de nuestro corazón, de nuestro ser. Eliminar el orgullo, la pretensión, la vanidad, la autosuficiencia, el egoísmo, todo eso es la levadura. Y tenemos que bajarle el volumen a todo eso y empezar a vaciarnos de sí mismos para que el Señor crezca en nosotros. Ustedes saben que ese es el llamado del apóstol. San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y luego San Pablo al final de su vida dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Eso es lo último, eso es lo que debemos lograr, de que ya el interés mío en esta vida no sea lograr lo que yo quiero, sino tener a Jesús para hacer lo que Él quiera. Esto es, entonces es un cambio muy grande, y precisamente la Eucaristía nos lleva a nosotros a través de esa concientización, a través de esa preparación del alma para encontrar ese descanso eterno en Jesucristo. He aprendido algo sobre el sagrario de la parroquia. Cuando nosotros tenemos una vida ordenada sacramentalmente y tenemos nuestra parroquia y nuestro sagrario, nosotros convertimos o se convierte el sagrario en nuestra casa espiritual. Y el alma viene a visitar a su amo que está ahí en el sagrario y se convierte en eso, el Señor, ese sagrario. Cuando la persona muere, instantáneamente se viene hacia su sagrario, el alma se viene al sagrario. Y por eso la relación íntima con el Señor Eucaristía nos da a nosotros la luz suficiente para que en la transición de esta vida a la otra, la tentación en el momento de la muerte pierda mucha fuerza, porque el alma no queda confundida ni perdida, el alma tiene para dónde irse, se va para donde su Señor. Sí, muchas almas, incluso de católicos, en el momento de la muerte quedan muy confundidas, no tienen cómo defenderse, y claro, pues viene la fuerza de la economía espiritual de cada alma que la rescata. Pero cuando una persona tiene la localización espiritual en la Eucaristía, en el sagrario, esa alma instantáneamente se va hacia el sagrario y los demonios no pueden detenerla, y todo lo que le están diciendo para tentarla, disminuirla, confundirla, solo llega hasta que esté el alma al lado de Jesús. Ahí termina todo. Y esto es algo muy precioso para tenerlo claro, porque en realidad la relación que tenemos con la adoración al Santísimo, la relación que tenemos con la comunión y la preparación para recibirla, de eso está hecha la luz que tendremos al final de esta vida. Qué importante que es tenerlo claro, qué importante que es entender que la Eucaristía verdaderamente es lo que nos dice la Iglesia, es pan de vida eterna, o sea, luz que viene de la eternidad, porque es el mismo Jesús, ese sol radiante que irradia desde el Santísimo expuesto, es el mismo sol que ilumina la Santa Jerusalén del cielo, porque la Santa Jerusalén del cielo ya no depende de astros, no depende del sol, ni las estrellas, ni la luna, tampoco depende de luces artificiales, solo la luz de Dios ilumina para siempre la ciudad eterna. Y por eso la Eucaristía es como un saborear lo que viene, es recibir esa luz que nos va a alumbrar por toda la eternidad, el día que lleguemos a la ciudad de Dios, el día que lleguemos a la gloria eterna del Señor y entremos en la Santa Jerusalén. Ustedes saben que
Hay salmos preciosos que hablan de las tribus del Señor que escalan esa montaña de Sión y van hacia la tierra prometida, la Santa Jerusalén del cielo, allá donde suben las tribus del Señor. Y nosotros somos escogidos, hemos sido injertados en esas tribus para que podamos, como pueblo de Dios, participar en un banquete al cual fuimos invitados, cada uno de nosotros. Y es un banquete que nunca termina. Son las bodas con el Cordero, un matrimonio eterno. Y precisamente ese matrimonio eterno está definido en la Eucaristía, en todo sentido. Cuando usted mira de qué está hecha la Eucaristía está hecha del sacrificio de Jesucristo, que es el Cordero Divino que degollan, que derraman su sangre, pero que resucita. Y esa es la Eucaristía, y es lo que vivimos en la misa. Se vive todo el sacrificio, la pasión, la muerte, se vive la resurrección y se vive la promesa de vida eterna en un pan que nos alimenta para la vida eterna, que nos da fuerza para ser buenos. Como decía antes, si no tenemos en nuestro corazón una decisión formada, verdaderamente firme para ser buenos, pues ¿qué estamos haciendo? Es como, hace poco una señora viene con su hija y me dice, ¿qué le diría usted a mi hija porque se va a hacer una experiencia a una comunidad religiosa? Y yo le dije, mire, lo único que yo le podría decir sería, si no se va con su santidad, no se vaya. Porque la iglesia no necesita más gente mediocre, ni tibia en la vida religiosa, sacerdotal, ni en el matrimonio, ni en la vida del laico común. Necesitamos santos, porque este mundo está endemoniado. Y la única esperanza que hay es que nosotros, como pueblo de Dios, nos santifiquemos. Lo mismo le decía a un seminarista hace unos días atrás, que me estaba preguntando qué consejo le puedo dar. Y yo le decía, si se atrevió a irse al seminario, que es la vocación sagrada, porque no hay un ser humano en el mundo más poderoso que un sacerdote santo. Pero a pocos que hay. ¿Y por qué razón? Porque no se dan cuenta que si me fui al seminario, me fui hacia la santidad. No me fui a conseguir empleo, ni a conseguir un estatus distinguido, ni me fui a una aventura religiosa, me fui a ser santo, porque por eso me fui. Entonces ni se atreva a irse a una experiencia religiosa o sacerdotal, o a casarse, si usted no se fue a santificarse, porque entonces ¿qué estamos haciendo? Y realmente de eso tenemos que hablar. Por eso decía, ¿qué nos ganamos con traer toda la teología hermosa y todos los talleres y enseñanzas y todo esto, si no estamos hablando de que cada uno de nosotros tiene que darle el sí a Dios de nuestra santidad, de nuestra transformación? Porque vivimos en un mundo absolutamente perverso y depravado. Y este mundo está endemoniado. La única esperanza es que nosotros seamos luz. Y yo le aseguro que usted se llena de luz y solo con pasar por las calles, por estar en el mundo, está salvando almas en su silencio, porque Dios hace eso desde su santidad. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hago yo para ayudar a mis hijos que no están en la fe y que no escuchan nada de lo que les digo? Y cada vez los veo más confundidos y más lejos de Dios. Y la única respuesta es, lo único que podemos aportar para el bien de los nuestros y de los que Dios nos confía es nuestra santidad. Porque las palabras a veces no son suficientes. Pero lo que sí es suficiente es que si yo soy fiel a Dios, Él es más fiel todavía y bendecirá a todos los que Él me confió. Por eso la bendición sale de mí. Si usted quiere tanto a su familia, si le preocupan tanto sus hijos, si esa es su mayor preocupación, entonces déles lo más importante y lo único que funciona, su santidad. No hay nada más que valga más que eso y es lo único que funciona. Nadie más, nada más. Y cada uno de nosotros llevamos nuestra carga con relación a eso, porque en todas las familias se cuecen habas, como dicen, habas, digo,
Y por eso debemos tener claro que el trabajo comienza en casa. Como dicen, la caridad comienza en casa. O sea, hablamos de la casa del corazón, la casa de nuestro interior. Ahí es donde debemos cambiar todo. Y para eso se necesita ser valiente. Hay que ser valiente para atreverse a ser bueno y perdonar y santificarnos, limpiarnos de todo lo que tenemos en nosotros que no es de Dios y que lo llevamos ahí como contemplado, como un amante malo a quien le damos asilo en el corazón sabiendo que nos está destruyendo. Porque ese es el pecado. El pecado es un amante malo. Tenemos un amor con él y es un amor destructor. Y atrevernos a renunciar a esos amantes malos del pecado, para eso se necesita valentía. Y esa valentía se consigue con la Eucaristía. Esa valentía se consigue con la reconciliación con Dios y con el prójimo. Por eso el sacramento de la confesión es prácticamente como un exorcismo, porque ahí entregamos todos los demonios y los amantes malos con los que hemos estado compartiendo, y el Señor nos libera de ellos porque Él tiene esa autoridad sobre todos los espíritus. Él es el Señor de todos los espíritus. Y si nosotros llevamos amarrados esos amantes malos a la confesión, ahí los colocan en las prisiones eternas y los separan de nosotros. Y ya cuando comulgamos tenemos la fuerza del Señor y ahí podemos continuar caminando hacia la transformación extraordinaria de convertirnos en personas buenas. Y cuando estamos caminando así, somos luz para este mundo. Y no por lo que digamos, sino por lo que somos. Y por eso San Francisco de Asís le decía a los frailes: id, y si es necesario, usad las palabras. No se trataba de lo que iban a decir, sino de llevar a todas partes ese Jesús que ya tenían en sus corazones. Y los jóvenes se enamoraban de sus frailes solo con verlos pasar. Pero no era de los frailes que se enamoraban de lo que ellos llevaban. Y por eso nuestro testimonio más grande es que todos puedan ver que el Señor está en nosotros. Porque entonces eso les da esperanza. Porque tiene que haber alguien que sea un estandarte de la esperanza de Dios presente entre nosotros. Alguien lo debe llevar y ese alguien debe ser nosotros. Que todo mundo, miren ustedes que en una familia donde la gente está muy alejada de Dios y de repente uno se renueva espiritualmente y regresa a la iglesia con un celo increíble, con una fuerza increíble que nadie lo puede devolver, todos se burlan de esa persona. Ay, el santico, ay, el rezandero, ay, ya se volvió esto. Pero el día que cualquiera de ellos que se han burlado del santico tenga algún problema grave, ¿a dónde se van? Donde ese del que se burlaban, porque saben que ahí está la luz, ahí está Dios, ahí está la fuerza, aunque se burlaban de eso. Pero es la realidad. No importa la persecución que nos ganemos, no importa lo que piensen de nosotros, lo que importa es que todos saben que cuando llevamos a Dios, nadie puede apagar esa luz. Es una luz que viene de lo alto y nadie la puede apagar. Y por eso, tener esa luz en nuestra vida es el llamado más importante para nosotros como católicos. Necesitamos tener esa llama encendida. Y no una llama tímida, sino una llama que por donde pase siembre un incendio. Por eso Jesús decía: vine a traer un fuego. Y cómo me gustaría que todo estuviera en llamas ya. Y él hablaba del incendio del amor, el incendio de la vida, el incendio de la resurrección. Y eso somos nosotros, somos ese fuego, porque esa llama está encendida en nosotros desde el bautismo. Y esa llama la debemos mantener muy alta, muy encendida, para que por donde pasemos haya incendio del amor de Dios. Y eso se da por obra del Espíritu Santo.
Eso no se da por obra nuestra, no es posible, pero el Espíritu Santo sí lo hace. Por eso dice la palabra, Dios nos da 1000 por uno, porque así de justo es Dios y así de generoso. Le damos un pedacito así y el Señor se desborda en gracias para nosotros. Y esto, pues, no solamente nos da esperanza, sino que también nos da entusiasmo, porque estamos unidos a un Dios misericordioso, poderoso, y que tiene todo planeado ya. Es muy lindo llegar a entender que nosotros somos parte de un plan divino, el plan de la salvación, la economía de la salvación, que es todo lo que ocurre desde la encarnación del Señor hasta su regreso, pero que ha sido preparado desde antaño. Cuando leemos la historia sagrada, vemos los pasos que da el pueblo de Dios hacia la encarnación, y todo eso está unido. Por eso se dice que nosotros somos judeo-cristianos, porque no podemos separarnos de la historia del judaísmo, porque es parte de los cimientos de nuestra fe. Pero lo más importante de todo es entender que a nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, como lo llama San Pablo, se nos ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar la gloria de Dios, y se nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar a cabo la misión para la cual nacimos, el envío para el cual fuimos creados. Tenemos todo eso claro, la Iglesia nos lo ha revelado y nosotros solo debemos obedecer, porque en esa forma lograremos la misión que Dios nos encomendó. Y también entender que cuando nosotros somos fieles, cada paso, cada momento de nuestra vida está escrito. Estamos caminando sobre un plan divino. Y dentro de ese plan hay muchas cosas que nos aparecen como absurdas, porque hay cosas contradictorias. ¿Ustedes creen que los apóstoles, cuando estaban listos para ser martirizados, no sufrieron y no tuvieron miedo y no tuvieron sentimientos encontrados, pero sabían que así tenía que ser? Y además así estaba escrito, y esa era la historia de sus vidas, y para eso los creó Dios. Entonces, pues aquí estamos, y siempre y cuando vivamos convencidos de que Dios tiene un plan para nuestra vida, pues estaremos más seguros de estar haciendo la voluntad de Dios. Es importante eso. Cuando Jesús le responde a los apóstoles algo que confunde a la gente común, que todo lo lee desde su razón y el sentido común, y es que vienen a anunciarle que su madre y sus hermanos lo buscan. Y Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y esto es importantísimo pensarlo bien, qué es lo que quiere decir el Señor. Hay gente que pregunta: ¿pero cómo puede entrar una madre al cielo sabiendo que un hijo se le condenó? ¿Cómo puede? Y la respuesta es: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Una persona que entra al cielo se cristificó, es la única forma de entrar. Y si se cristificó, pues vive la palabra de Dios. Y la enseñanza del Mesías es: aparecerán en la gloria de Dios solo aquellos que hagan la voluntad de Dios. Y por eso, en el momento de entrar a la gloria de Dios, desaparece carne y sangre, sobre todo la carne y sangre en la cual todos nos conocimos. Entra espíritu, y en el juicio final nos darán la carne inmortal, pero ya no tiene relación con la carne mortal, porque precisamente por eso San Pablo dice que somos enterrados como un cuerpo corruptible, pero el cuerpo que nos dan en el juicio final ya no es corruptible, es incorruptible, y ya no es sangre que está manchada por el pecado, sino sangre purificada por el Cordero. Entonces ya no hay relación de sangre a sangre. Ustedes se acuerdan de un pasaje donde Jesús está discutiendo con los saduceos que no creían en la resurrección.
y lo tentaron, preguntándole. Pero entonces una mujer que enviudó y no le dio hijos, el hombre que murió, por ley judaica tenía que casarse con el hermano que seguía en edad. Y así se casó con 7 hermanos y ninguno le dio hijos, y después murió ella. Y en forma de burla le decían: ¿y de quién será esposa en la vida eterna? Porque entonces, ¿cómo iba a solucionar eso el Señor? Y la respuesta del Señor es: de ninguno, porque seréis como ángeles. Y des en cuenta la diferencia. Ya no vamos a ser esposo y esposa, madres e hijos. No, seremos como espíritus de Dios que están por encima y más allá de la sangre, más allá de las relaciones imperfectas temporales de este mundo. Seremos espíritus de Dios. Y Jesús dice: seréis como ángeles de Dios. No ángeles, porque los ángeles tienen naturaleza angelical y nosotros tenemos naturaleza humana, y esa naturaleza permanecerá para siempre. Sin embargo, al decir como ángeles quiere decir como espíritus de Dios. Y esto, cuando está claro, entendemos la diferencia entre este mundo y el que nos espera. Son 2 dimensiones aparte, hasta el punto que Jesús, hablando del profeta más grande que ha habido y que habrá, así lo llamó él, a San Juan Bautista, decía: pero a pesar de Juan ser lo que es, el más pequeño en el cielo es más grande que él. Y esto nos da una idea de qué es lo que el Señor quiere mostrarnos de la gloria eterna. Algo inconcebible para nosotros, pero es lo que nos espera. Y por eso hoy nuestra aspiración más grande debe ser elevarnos lo más alto que podamos hacia la luz, hacia el reino de Dios. Y eso lo podemos hacer desde acá, desde ahora. Miren ustedes las alturas que alcanzaron los apóstoles y todos los mártires a través de los tiempos. Solo Dios sabe cuán alto volaron, pero nuestra ambición más grande debe ser tener alas muy grandes para tener un alto vuelo, un vuelo de alto alcance al final de esta vida. Por eso la Eucaristía se convierte en la fuente de fortaleza, fuente de vida eterna, pan de vida, y debemos tenerlo muy claro y estar muy cerca a Jesús Eucaristía. Voy a leerles de la primera epístola de San Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 1, dice: tercera condición, guardarse de los anticristos y del mundo. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien, examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. En esto reconoceréis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese tal es del anticristo, de quien habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, por esta parroquia, por sus pastores, sus sacerdotes, porque pues es una bendición muy grande poder compartir nuestra fe, los misterios de nuestra fe y acompañarnos en nuestro caminar, porque pues es muy corta nuestra vida, en cualquier momento nos llama el Señor, y qué lindo es mantener nuestra mirada en el Señor y saber que todos juntos estuvimos de acuerdo en un solo corazón de que Jesús es nuestro Señor, de que la Eucaristía es el don más maravilloso que nos ha dado el Padre Celestial, y de que unidos
formamos una fortaleza del cuerpo místico de Dios que salva muchas almas. Y eso es demasiado grande, y por eso le damos gracias a Dios. Que el Señor los bendiga y les bendiga todo lo que tienen en sus corazones, que solo Él lo conoce. Solo Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, pero que les bendiga todo lo que traen ahí en ese corazón. Que los bendiga y sobre todo que los proteja del maligno. Es lo más importante, para que así podamos llevar a cabo la misión que Dios nos encomendó. Amén.